Bienvenidos a este primer episodio de nuestro lugar llamado Bible News. Tenemos acá a nuestro invitado que va a ser un poco recurrente en este lugar, José Reyes. Saluda a la cámara, mi viejo. Salud. Ajá, ¿qué más pues? Hidrátense, se tienen que hidratar, así es importante. Claro, Gracias a la hidratación va el cerebro, ¿no? así es, como un cactus. Hidrátense como un cactus, siempre beban agua y ayuden a las personas. Ahora bien, viejo, en estos días estuve leyendo en BBC Noticias, para aquellos que no saben inglés. Algo interesante, algo que me llamó mucho la atención con referente a un pequeño poblado que se encuentra en Pampa Clemesi, justamente aquí en Latinoamérica. Clemesí, sí, tiene acento en la Sí, I. Clemesi, Pampa Ajá. Clemesi. Decía el título de la noticia que era una paradoja, sí, porque era un poblado que está justamente al lado de uno de los lugares que generan más fuentes de luz en Perú. Entonces es curioso, un lugar asentado al lado de algo que genera luz, no tiene luz. Muy curioso. ¿Tú crees que eso pueda funcionar de esa manera? Es muy extraño, es como la paradoja que vivimos nosotros en Venezuela, que vivimos en un país petrolero, donde hay veces no hay gasolina. Sí, esto es muy curioso. Pero lo realmente interesante de este poblado es el tema de la luz, ¿no? La energía eléctrica, ¿no? Que proyecta la luz. Entonces, tienen la planta esa, ¿no? El lugar ese que se genera luz a muchos lugares. Pero justamente el pobladito al lado donde están las personas, ellos carecen de luz. Sí, es muy interesante. La noticia estaba diciendo que eso no es un generador de luz lo que hay allí. Vamos a explicar. En ese lugar llevaron aproximadamente unos 800.000 paneles solares. Eso es mucho. Básicamente podemos decir que es la más grande aquí en Latinoamérica. Y está allá en Perú, a unos 1.100 kilómetros de Lima, o sea, hablando de su capital. Claro. Movieron hasta allá esa cantidad de paneles y los cartones quedaron sobrados por allí. Una de las cosas que decía la noticia es que esos cartones lo utilizaba ese pueblo para cocinar y para iluminarse. Ve tú porque dice que es una paradoja interesante, que utilizando los cartones donde venían los paneles solares, que es la que utiliza la energía renovable, la utilizaban para su iluminación y no el contenido de lo que estaba en esas cajas, que son dichos paneles. Entonces es algo muy loco con referente a lo que está sucediendo en ese lugar. Entonces donde uno se pregunta que, ¿qué está sucediendo en la mente de las personas? ¿O qué es lo que está sucediendo? O sea, básicamente esto se hizo desde el año 2018 hasta el 2024. Fueron aproximadamente 6 años en los cuales se generó o se creó este lugar. Sí, este lugar donde básicamente eh, dan luz eléctrica aproximadamente a 300 o 350.000 hogares. Pero un pueblo que está a 500 metros de esa zona no tiene ese beneficio, como lo tienen esos otros lugares, esos otros hogares a los cuales dicho lugar donde están todos estos paneles solares, ellos están alimentando. Claro, lo interesante, bueno, yo me imagino que la mente, en la idea de la persona que desarrolló este proyecto, él quería seguro alimentar de energía eléctrica a la mayor cantidad de personas, de luz a la mayor cantidad de personas. Sí, claro. Pero una cosa es lo que la idea principal o la mente principal tiene y otra es la que hacen sus trabajadores, ¿no? Sus seguidores, las personas que están ahí. Otra cosa es cuando se ejecuta el proyecto. Las personas que ejecutan el proyecto normalmente no tienden a calcular ciertas cosas y quizás a las personas de bajos recursos lo dejaron sin ese beneficio en ese justo lugar y justamente al ladito, ¿no? Al ladito. Sí, allí cerca, como este vaso con ese cactus, así, súper cerca. Ahora, lo realmente interesante de esta noticia, ¿no? Es que nos pusimos a pensar, ¿no? Luz, ¿no? Ese lugar que genera luz, ¿no? Porque tienen los paneles solares a muchos lugares, justamente la población de lado lo tiene en oscuridad. ¿Qué se parece o no? ¿Qué situación es parecida a esa? En cierta parte de la Biblia, en Juan capítulo 8 versículo 12 Jesús dice una palabra interesante. Él dice, yo soy la luz del mundo. Ujú. La mente, ¿no? Principal
que es Jesús, él decía, yo soy la luz del mundo y yo ilumino y quiero iluminar a todo el mundo. Y generó un proyecto, ¿no? Que se le llama, ¿no? El evangelismo, ¿no? Predicar el evangelio a todo el mundo, para que todo el mundo se llene de esa luz. Llamó a sus seguidores para que ejecuten su proyecto y les dijo en Mateo 5, 14 al 16, vosotros son la luz del mundo. O sea, él era la luz y ahora le está encargando el trabajo de iluminar al mundo entero a sus discípulos. Sí, básicamente como funcionan muchas de estas empresas de electricidad. Es el jefe arriba diciendo, bueno, yo soy el que está al mando, pero necesito iluminar ciertas zonas. Y habla con las personas que están trabajando para él. Necesito que iluminen aquí, aquí, aquí y aquí. Entonces, básicamente Jesús, dando a demostrar de que Él es la luz, también buscaba la ayuda de personas que estuviesen dispuestas a formar parte de esa luz. Claro. Y lo interesante es que Jesús deja a sus discípulos dejan más discípulos hasta nuestra generación. Básicamente. La iglesia es la luz del mundo. Pero lo interesante es que cuando tú visitas una iglesia o cualquier iglesia, normalmente están situadas alrededor de oscuridad. Normalmente la familia que vive al lado de la iglesia no es cristiana e incluso se molestan por los cultos que hacen en ese lugar. Tienen cierto roce con las iglesias. Normalmente los sectores agaditos que circundan la iglesia están en oscuridad y este llama poderosamente la atención porque es lo mismo que pasa en Perú. Esa fuente que debería ser una fuente de luz al mundo entero, hay ciertos sectores que los mantienen en oscuridad. Entonces, aquí, ¿cuál sería el problema, no? El problema sería de las personas que forman parte de este proyecto, que seríamos nosotros los cristianos, Exactamente. o el problema sería el generador de luz que vendría a ser Jesús. Mm, no podemos decir que el problema viene del generador de la luz, que es Jesús, porque muy bien lo leímos. Él dice, yo soy la luz. Y él mismo dijo, mientras yo esté en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces tenemos que recordar que nos encargó algo a nosotros importante. Nos encargó una misión. ¿Qué sucede? La noticia en la que estábamos hablando ya que estaba sucediendo en Perú, las personas que estaban allí en un momento dijeron que ellos empezaron a hablar, en este caso con el gobierno, aquellos que controlan dicha empresa. Necesitamos ayuda, estamos aquí muy cerca, vivimos en completa oscuridad, estamos aquí al lado. ¿Sabe qué pasó? Que las personas estaban diciendo de que ellos fueron, los visitaron, llevaron postes de luz. ¿Para qué? Para hacer el cableado, para poder iluminar el lugar. Ay, Pero, pero la cuestión está en que ellos fueron ese día, dejaron el material y dijeron, nosotros venimos después. Y hasta el sol de hoy todavía no han realizado dicha actividad. eso es lamentable, eso es lamentable. Exactamente. Muchas veces la iglesia va a un lugar a hacer una actividad, hace un impacto poderoso, la gente queda no sorprendida, animada y nunca más volvemos. Euforia así muy Nunca fuerte. más volvemos, nunca más nos acercamos, o nos acercamos o después de 2 semanas, después la obra se deja ahí y lamentablemente el lugar queda sin luz. Pero hay algo que quiero abarcar, excavar un poquito más en este tema de la luz, porque yo recuerdo que cierta ocasión Jesús estaba hablando y explicó qué significa esa luz o cómo podemos hacer para que la gente se ilumine con esa luz. Bendito lo que Dios habla, ajá, la luz del evangelio. Sí, fíjate, aquí recordamos lo que dice, ustedes son la luz del mundo, Mateo 5:14. Y dice el versículo 16, esta luz tiene que alumbrar delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces hay una relación entre las buenas obras y la luz. Y la luz. Quizás lo que nos están escuchando podrían pensar, no, la luz es la palabra de Dios, es la palabra de Dios, claro que sí. La luz es la predicación de la palabra de Dios, también es la predicación de la palabra de Dios, pero ¿cómo se debería hacer esa predicación? A través del testimonio. Ajá, a través del De- testimonio de las buenas obras. Sí, no es solo hablar de eso, sino ser eso. Entonces, ¿será que el mal testimonio de algunos cristianos ha dejado en tinieblas ciertos sectores, ciertos lugares del mundo? Mm. Ah, tenemos que entender que una acción habla más que 1000 palabras. Exacto. Nosotros podemos conocer personas que hablen excelente, que tengan
una dicción espectacular, tengan un conocimiento muy alto, tú lo puedas oír y dices, wow, esta persona es excelente en todo lo que sabe y conoce, pero ahí es donde entra la diferencia. El testimonio que la persona pueda dar va a decir, no, tú lo que haces con las manos lo estás desarmando con los pies, porque dices una cosa pero haces otra. Claro. Entonces allí es donde entra lo que Jesús estaba diciendo. La luz viene con qué? Con buenas obras. Porque la luz cuando llega ilumina, quita la oscuridad, quita las tinieblas, la disipa y te deja ver exactamente qué es lo que tú deseas observar. Entonces de esa manera es que funciona. Cuando una persona desea conocer amor, paz, tranquilidad, piedad, todo lo que viene del cristianismo, ¿qué es lo que desea ver? Desea ver con claridad, desea ver con luz, es lo que desea ver. Entonces, si tú llegas con un testimonio oscuro, mantienes a la persona en el mismo lugar o la misma condición en la cual ella ya estaba, o incluso la puedes dejar hasta peor. Claro, una cosa es lo que hace la luz en ti, ¿no? Que al iluminarte te deja ver qué es lo que tú puedes cambiar en ti. Y otra cosa es la luz que uno refleja, que ya viene a ser las buenas obras que Dios ha hecho en nosotros y que Él espera que ahora nosotros hagamos por nuestro prójimo, ¿no? Por nuestros semejantes. Y aquí cabe resaltar una idea, ¿no? No sé si los que nos están escuchando se han puesto a reflexionar en su comunidad, en su barrio, en su edificio, en el lugar donde estén viviendo. Son personas tomadas como hombres y mujeres de honra, ¿no? O son tomados como personas problemáticas, personas molestas, personas que se quejan. ¿Son reconocidas por personas alegres o son reconocidas por personas tristes? ¿Cómo los reconocen en su barrio? ¿Cómo los reconocen en su sector? ¿Cómo los reconocen en su comunidad? Eso da mucha luz a saber si son luz ¿O no? o no. Ahora, quizás podrían pensar, no, no, lo que pasa es que el mensaje del evangelio o la predicación del evangelio genera oposición. Por eso es que yo le he querido predicar a todos los zánganos de mi comunidad, a todas las personas de mi barrio, pero ellos no quieren aceptar a Cristo y por eso todos tienen un rencor hacia mí. Quizás puede decir eso, ¿no? No, lo que pasa es que yo les predico a esas personas y por eso es que todos tienen rencor hacia mí. No es que yo no sea una luz, pero cuando tú buscas en la Biblia, por lo menos Daniel, las personas que odiaban a Daniel, ¿no? Por vivir su cristianismo, ¿no? Su fe, dice la Biblia que no hallaban ningún lugar por donde meterse que Daniel hiciera algo malo. No tenían. Daniel era un buen ciudadano, un muy bueno en su trabajo y era ejemplo en el lugar donde él vivía. O sea, no había forma de hablar mal de Daniel, por más que quisieran. Así que tuvieron que inventarse esa norma en la cual, bueno, convencieron al rey para que metiera a Daniel en el foso de los leones, pero Dios siempre te va a exaltar y te va a poner en un lugar alto, siempre y cuando tú no hayas hecho nada malo. Los discípulos, Exactamente. los discípulos también, cuando predicaban de Jesús, no había forma de meterlos presos por otra cosa, porque ellos eran buenos ciudadanos, hacían buenas obras, ayudaban perdón, a las viudas, ayudaban a los huérfanos. Sí, a todas aquellas personas que necesitaban. No había forma de decir, esta gente no sirve. O sea, La gente es mala. incluso la gente que está en contra de la predicación del evangelio se frustra cuando la luz de Dios ilumina tu vida. Cuando la luz de Dios está así brillando contigo, la gente se frustra porque no haya cómo apagarlo. Cuando Moisés bajó de la presencia de Dios, dice la Biblia que le brillaba el rostro, ¿no? ¿Y qué tuvo que hacer Moisés? Cubrirse. Cubrirse. Porque la luz incomoda, genera oposición, pero esa posición nunca va a poder apagar la luz. O sea que lamentablemente, quizás cuando tú predicas el evangelio en tu comunidad y las personas se molestan y quedas como una persona fanática, digamos, o molesta o grosera en tu comunidad, quizás la forma en la que estás predicando no es la correcta y deberíamos analizarlo. ¿Cómo estamos haciendo nosotros para iluminar esa luz en el mundo, para que el mundo se ilumine con esa luz? ¿Cómo deberíamos hacer, Adrián? ¿Cuál consideras tú que sería la mejor forma de iluminar al mundo que está en oscuridad? Yo recuerdo que, para que responda a esa pregunta, cuando nosotros vivíamos en el Hogar de Caballeros en el Seminario Teológico Adventista de Venezuela, se iba la luz recurrentemente y una de las cosas que hacíamos para fastidiar a las personas
era yo agarraba, ¿no? Encendía el flash, tapaba aquí con mi dedo y cuando le llegaba una persona de frente que yo sentía que la tenía de frente, le destapaba el flash en la cara. Y, y eso quedaba como una bomba cegadora. ¿Será que de esa forma tenemos que ir al mundo, Adrián? Lanzarle la luz así. ¿Cómo haremos? ¿Cómo haríamos para que la luz caiga bien? A ese punto ya podemos decir, ya ahí no incomoda, ahí ya molesta por la forma en que lo estás haciendo. Porque muchas veces nosotros como seres humanos somos, bueno, no, todavía no somos expertos en llevar mensajes, no somos expertos en expresarnos. Naturalmente a nosotros nos cuesta hablar con los demás, proyectarles nuestras ideas, porque decimos, ay, ¿qué va a decir? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo me van a ver? ¿Por qué? Porque en nuestra mente creemos que las otras personas tienen un preconcepto tal vez errado de nosotros. ¿Pero por qué lo creemos? Porque nuestra manera de vivir tal vez no ha sido la más adecuada. Entonces, por eso tal vez podamos vivir frustrados en nuestra mente. Entonces, la manera en la que yo llevo el mensaje puede que no sea la correcta porque mi manera de vivir no se ha demostrado de la manera como debería ser o la forma en la cual debería estar. Entonces, ¿qué ocurre con cada uno de nosotros? Necesitamos hacer algo importante y es escudriñar cómo estamos viviendo. Es lo principal que debemos hacer. ¿Por qué? Nosotros hacíamos eso, molestar a las personas cuando estaban en medio de la oscuridad. Ellos venían todos preocupados porque se fue la luz. Ay, ¿qué voy a hacer? Y de repente, flash en su rostro y quedan así, todos, no quiero saber nada. Las personas en el mundo están en esa condición. Están asustadas, están abrumadas, están buscando ayuda, salvación, socorro. La pregunta es, ¿nosotros estamos llevando la luz escondida para soltarla de golpe? ¿O venimos desde afuera, desde el pasillo ya iluminando, con la luz ya hacia afuera de una vez? Esa es nuestra manera de vivir, ¿sabes? Porque no es solo hablar de que yo puedo hacer o que debo hacer cosas buenas. No es hablarlo, es vivirlo. Y para nosotros vivir eso tenemos que entender de que nosotros fuimos llamados al servicio. No fuimos llamados a acusar a las personas, a juzgar a las personas, a tildar a las personas. ¿Por qué? Porque Pablo cuando estaba hablando a los romanos, él le dijo, tú hablas de que los demás hacen esto, esto y aquello, pero tú actúas de la misma manera. Y al final todos nosotros vamos a estar frente a Cristo Jesús compadeciendo ante un juicio. Entonces, el problema está en que a nosotros como seres humanos a veces nos gusta juzgar o tildar a las otras personas con referente a lo que hacen o dejan de hacer. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Guardando la luz, esperando un momento para que la persona se equivoque, para luego ¿qué? Decirle, mira, eres un pecador, tienes un problema, tienes aquello, tienes lo otro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La persona cómo se va a sentir mal, porque ellos están buscando un lugar en el cual puedan sentirse cómodos y aceptados, que puedan sentir de que pueden ser restaurados y renovados en el lugar, que se pueden sentir con esperanza. Pero al final, ¿qué estamos haciendo nosotros? Al final, ¿qué puedes estar haciendo tú? Básicamente estás quitándole la oportunidad a una persona de entrar en una relación salvífica con Cristo Jesús porque estás mostrándole mal la luz de Cristo. Claro. Entonces, básicamente, la das de golpe, de sopetón, solamente juzgando y la persona se siente completamente destruida por lo que está sucediendo. Claro, yo me imagino a la gente de Pampa que le decía allá en Perú, ese pueblito ahí diciendo, oye, al fin vamos a tener luz en nuestra comunidad. Están poniendo los paneles, ¿y con qué se quedaron ellos? Con las cajas. Con las cajas, querida familia, Sí, con las ay, o impresionante. sea, con las obras de la luz. Y la metáfora es perfecta en el tema de la luz, Dios de Jesús es la luz, porque lo que la mayoría de los cristianos hacemos, va a incluirnos en ese tema, ¿no? Para no decir que no, son otros, somos nosotros mismos. La mayoría de lo que nosotros hacemos es creer que tenemos la luz. Una cosa diferente es tener la luz a ser la luz. Exactamente. Porque si yo soy la luz, no me puedo apagar. Todo el tiempo estoy iluminando. Exactamente. ¿No? Y mientras me acerco a las personas, ¿no? Mi iluminación va a ser esporádica, sí, O sea, y que se vaya tipo, disipando poco a poco lo que está y voy a iluminar el lugar donde esté. Pero si yo tengo la luz, yo voy a esconder la luz y a iluminar, como dice Adrián, para criticar, para decir, ustedes están haciendo esto mal, ustedes son esto, ustedes son aquello, ustedes son aquello. Pero cuando la luz de Cristo me ilumine a mí, cuando Él venga por segunda vez, voy a quedar expuesto. Porque la Biblia dice, con la vara que yo mido, también voy a ser medido. Entonces empecemos a
soltar la idea de que nosotros tenemos la luz. No tenemos la luz, somos la luz, como dice, o deberíamos, ¿no? Deberíamos ser la luz. Sí, yo somos la luz. Ese es el tema. El mundo de brillar. Tú y yo debemos ser la luz. Debemos ser la luz e iluminar al mundo. Y fíjese que este no es un tema tan sencillo y tan así pasajero, sino que es un tema profético muy profundo. Hay dos versículos en la Biblia que hablan acerca de eso, y los dos versículos son escatológicos, o sea, que hablan de los eventos que describen el tiempo del fin. Exactamente. Y uno de los versículos es Habacuc, ¿no? Y Habacuc dice algo interesante. Vamos a buscarlo por aquí. La tierra será llenada de su gloria. Habacuc, yo creo que es 2:14, sí, era el capítulo 2, pero no me acordaba qué versículo. Dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora, tenemos este versículo que dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, pero también tenemos un versículo muy parecido a ese en Apocalipsis, capítulo 18, versículo 1, que dice, después de esto vi descender a otro ángel del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. O sea que Habacuc y Apocalipsis están relacionados. Básicamente hablan del mismo. Básicamente hablan del mismo tema. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, dice Habacuc, pero Apocalipsis nos dice que será alumbrada por su gloria. Entonces, ¿cómo nosotros entendemos este tema del conocimiento? O sea, la luz es el conocimiento de la gloria de Dios. Este que es muy interesante. Y esa es la luz que va a alumbrar a todo el mundo. Y lo más interesante es que esto se conecta con Mateo 24, donde dice que cuando el mensaje sea predicado por testimonio o para testimonio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Ahora, en el tema del conocimiento, Adrián, ¿qué significa conocer la gloria de Dios? ¿Significa saber de Él o parecerse a Él? Eso es interesante porque es lo que estábamos mencionando ahorita, ¿sabes? Una cosa es parecer y otra cosa es ser. Claro. Eso me recuerda una vez que estábamos viendo una clase allá en el seminario, donde muchas personas tienen problemas en ese mundo, entre parecer y ser. Porque una persona que parece nunca es, pero una persona que es siempre va a mostrar o va a parecer lo que es. Entonces, al final, la máscara siempre se va a demostrar Claro. que eres o que no eres. Hay personas que dicen que conocen de Dios, pero al final, en realidad, ellos no caminan con Dios. Saben de un Dios, predican de un Dios, dicen que tienen un Dios que los ilumina y que los bendice grandemente, pero no es real. ¿Por qué? Sí. Porque dice, este pueblo del labio me honra, mas su corazón está como Le- lejos de mí. Entonces, cuando haces la contraparte del ser, es una persona que entiende verdaderamente que necesita de un Salvador, que entiende que él es un pecador y que su vida debe ser transformada. Entonces es donde dice, o sea, para que mi vida sea transformada, yo necesito vivir una vida de piedad o de bondad, entendiendo que eso es el testimonio para el mundo. Porque el Señor Jesús nos dice que todo lo que Él hizo, nosotros también debemos hacerlo. Y no solo en el bautismo, es también en cómo Él ayudó a las personas en los momentos que ellos más lo necesitaban. Si la persona tiene una necesidad, tú debes suplirla. Pero muchas veces en la mente del ser humano dice, sí, pero esta persona está aquí, siempre lo hace de esta manera simplemente porque quiere el beneficio. Pero nosotros no estamos llamados a juzgar qué es lo que hacen los demás. Ya, Nosotros somos llamados a hacer lo que Dios hizo. exactamente. Muchas personas que seguían a Jesús lo seguían porque Él les ayudaba, los sanaba, les daba comida. Y por eso se los dijo, ustedes me siguen a mí porque yo les doy comida y bebida. Pero Él dejó de hacerlo. No dejó de hacerlo, Él se mantenía haciéndolo. ¿Por qué? Porque esa era su misión. Su misión era el servicio entregado y abnegado completamente. Una vida altruista. Es lo que se está esperando de todo aquel que profesa seguir a Cristo Jesús, de todo aquel que profesa buscar la bondad, de todo aquel que desea alcanzar salvación y vida eterna, o todo aquel que desea que el mensaje del Evangelio sea predicado
a todo el mundo y se consigue a través de ¿qué? Del testimonio. Entonces no es conocer de Dios, es vivir una vida tomada de la mano de Cristo, que es una vida de servicio abnegada a Él y buscando la manera de que otras personas puedan conocerlo supliendo sus necesidades. Es lo que nosotros conocemos en la actualidad como el método de Cristo. Claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos la mala costumbre en nuestra parte occidental del mundo en el que vivimos en no profundizar en los términos que utilizamos. Por lo menos el término conocer lo hemos desgastado al punto de decir que conocemos a alguien es porque sabemos acerca de. Ok, Saber exactamente. acerca de no es conocer, ¿no? El significado profundo de conocer es, tiene que ver con otra palabra que es intimidad. Y a través de la intimidad hay otra palabra que es parecerse, imitarse, Ok, ok. contrastarse. O sea, de tanto que estoy con una persona, me llego a parecer a esa persona. Así como lo dijo Pablo, Ajá. sed imitadores de mí, Como yo soy soy como yo lo soy de de Cristo. Cristo. O sea, bíblicamente el término dat en hebreo significa conocer, que se traduce en el español como conocer, tiene que ver con saber acerca de algo, dominar ese algo y vivirlo o practicarlo. Vivir como ese algo. Entonces, cuando la Biblia dice que el mundo será lleno del conocimiento de la gloria de Dios, está queriendo decir que Dios va a utilizar a sus hijos para que con su vida, con su testimonio, con su forma de ser, de hablar, de tratar a las demás, va a iluminar todo el mundo con el Evangelio. En algún momento el Espíritu Santo va a caer, a eso se le conoce, ¿no?, como la lluvia tardía, y va a empezar una predicación del mensaje tan fuerte sin palabras, Solo con testimonio. solo con testimonio. Porque la Biblia dice que a través del testimonio. Los que no conocieron a Dios, los que tuvieron oportunidad de conocerlo, pero no lo conocieron, no van a formar parte de este gran grupo de personas que iluminará el mundo con la gloria de Dios. Y cuando llegue el tiempo del fin, se presentarán delante de Dios y Dios les dirá, no los conozco, Apartados de mí, hacedores de maldad. hacedores de maldad. Eso es tremendo porque tú te jactas de conocer a Dios, pero Dios dice, no te conozco, hermano. Yo no sé quién eres tú. Y no es que Dios no conozca a sus criaturas, porque Él las creó, Él los formó en el vientre de su madre. Es que uno, por el camino que decide andar, si es siendo transformado por el Espíritu Santo o rechazando la voz del Espíritu Santo, tú escoges uno de los dos caminos. Un camino te va a llevar a hacer lo que Dios planeó cuando te creó en el vientre de su madre. Y otro de los caminos te va a llevar a un lugar en el cual Dios te desconoce. Entonces, cuando tú te presentas delante de Dios, por más que tú dices que lo conoces y que hiciste y que predicaste y que evangelizaste y que sanaste, que ayudaste, Dios te va a decir, no conozco a esta persona que se me está acercando a mí. Yo quise transformar tu vida para tener intimidad contigo y que nos conozcamos y que puedas entrar, pero no quisiste escuchar, no quisiste aceptar. Y quizás este podcast que estás escuchando aquí nosotros dos sea la voz de Dios o la voz del Espíritu Santo hablando a través de nosotros, diciéndote nuevamente, quiero una intimidad contigo. Quiero conocerte, quiero que te acerques a mí y de esa forma vivir un verdadero cristianismo. Que no se base en lo que yo hago mejor que los demás, sino en que yo permito que yo muera todos los días y que Cristo viva en mí. Ya no vivo yo, más vive Cristo. Tenemos que recordar que tenemos que crucificar nuestra vida, porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, recordando eso, nosotros podemos entender de que tener esa intimidad con Cristo Jesús es lo que nos va a convertir a nosotros en esa luz para esas personas que tanto lo necesitan. No sabemos qué vaya a pasar con este poblado, no lo sabemos, pero lo que sí sabemos es lo que Dios puede hacer con nosotros, siempre y cuando tomemos la decisión de mantenernos como en una íntima relación con Él, así como la del matrimonio, recordando que a veces dicen las parejas, ay, te pareces a tu esposo, te pareces a tu esposa. Ese es el tipo de relación íntima que Dios espera de ti y de mí. Claro. Si no la iniciamos desde hoy,
nosotros vamos a vivir una vida en fracaso diciendo que conozco a Dios y luego al final del tiempo Dios me va a decir, yo no te conozco a ti. Me podrás decir, Señor, Señor, en tu nombre hice muchas cosas, pero básicamente en ese momento se va a dar cuenta verdaderamente quién era cada uno de nosotros. Entonces eso es lo que nos deja en lo siguiente. ¿Quieres ser tú parte de ese grupo que va a iluminar el mundo? ¿O quieres quedarte en stand-by o de brazos cruzados? ¿O triste o abnegado No, no, con referente a lo que está sucediendo en este mundo? ¿A qué grupo quieres pertenecer? ¿A la luz o a las tinieblas, por así decirlo? Jesús dice que está a la puerta y te llama. Ábrele la puerta y Jesús va a hacer todo en tu vida. Ni siquiera es que uno tiene que hacer algo, ¿no? Solamente tiene que abrir la puerta a Jesús. Esa es mi oración diaria y mi esfuerzo diario es que Jesús viva en mí y tratar de que Él haga los cambios que tenga que hacer y yo conocerlo más íntimamente. Esperemos que ese también sea tu reflexión y que empieces a hacer eso a partir de ahora. Y si ya lo estás haciendo, no desmayes. Síguelo haciendo porque Cristo viene pronto, amigo. Amén. Amén, amén. Y esto fue todo nuestro capítulo de hoy. Recuerdo que nuestro primer capítulo aquí en Bible News. Entonces, estemos pendientes, estemos activos y veamos las señales porque Cristo está pronto a volver. Amén, amén. Y si te gustó algo de lo que hablamos, lo puedes escribir abajo en los comentarios. Dale a me gusta, compartir con toda tu familia, con todos tus amigos, con todo el mundo. No te dé pena. A nosotros nos da pena, pero a ti no te dé pena. Y comparte en todas las redes sociales. Dios los bendiga. Bueno, chao.